En la época en que Jeroboam II era rey de Israel, es decir, rey en el reino del norte, más o menos en el siglo VIII antes de Cristo, se levantaron profetizando contra el pecado del pueblo algunos profetas, entre ellos Oseas, Amós y el profeta del que vamos a hablar hoy, que no profetizó contra el pueblo de Israel, sino que vivió una experiencia realmente interesante de estudiar. Yo sé que a todos los que se criaron en la escuela dominical, la historia de Jonás la conocemos muchísimo. Vamos a ver si podemos sacar algunas lecciones, particularmente de su oración. Así que el personaje que vamos a mirar en esta noche es el de Jonás. Es un libro de 4 capítulos, no me acuerdo cuántos versículos, creo que son 57, 58 versículos en total, muy fácil de leer, la lectura puede llevar unos 3 minutos, una historia apasionante, vamos a ir desmenuzándola. Capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a su compañero: vengan, echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les respondió: pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, para entender un poco la reacción de Jonás, la historia es tan simple que la lectura sola nos ilustra. Dios llama a Jonás, un profeta, alguien que se supone que
conoce a Dios y conoce el mensaje de Dios y le dice, anda a Nínive a predicar, porque la ciudad de Nínive está en un estado de inmoralidad y de perversión tan grande que la voy a destruir. Así que andá vos y avisales lo que le va a pasar si siguen así. Jonás no quiso ir. Ahora hay que entenderlo a Jonás. Dios le estaba diciendo al pueblo del norte, al reino del norte, donde Jonás estaba viviendo, de allí era, miren, israelitas, si siguen portándose mal, yo voy a mandar un reino que va a venir y los va a destruir. Esto se los dice el profeta Amós, en Amós 6:14. Pues tomen en cuenta, israelitas, que yo voy a lanzar contra ustedes una nación que los oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Así que para ellos no había ninguna duda, iba a ser el imperio asirio. Digámoslo que a esta altura el imperio asirio no estaba pasando un gran momento. Y la destrucción sobrevino después que Jeroboam II terminó. Jeroboam reinó 41 años. En 2 generaciones Asiria estuvo lista para conquistar y destruir el reino del norte. Pero así no estuvieran en su mejor época, era el pueblo enemigo, era el que sabían los iba a venir a destruir. Así que Jonás dice, ¿y por qué voy a ir a predicarles a estos? Yo mejor me voy para otro lado. Voy a mostrar 2 mapas para que ustedes se den una idea de lo que hizo. El primer mapa muestra dónde está Israel. Lo puse en la letra B, si la podés marcar con el cursor. Ahí está, la B, ve acá a la izquierda, eso. Israel está donde, ahí, ese es el reino del norte. Y Nínive está allá arriba, sobre el río Tigris, ahora se llama Masul. ¿Saben cuánto hay ahí? 1.200 kilómetros caminando, un mes caminando. Pero no era una cosa muy extraña porque constantemente estaban las caravanas dando esta vuelta, llegaban con el río y venían acá, jamás se iban a meter donde está esta línea blanca, ahora porque es el desierto, ahí se moría todo el mundo, así que todos daban vuelta. Abraham dio la vuelta a lo que se llama la media luna fértil. La otra foto muestra dónde se quería ir. Algunos especulan que Tarsis era en España, o sea, desde donde está la B hasta donde está la C. Ahora, el mar Mediterráneo es un mar chiquito, pero nada más que tiene 2.800 kilómetros de distancia. Subiéndonos en el avión en Madrid, tardamos 4 horas y media en llegar allí a Tel Aviv, 4 horas y media de avión por arriba del agua, un gran mar. Es decir, exactamente lo contrario. Dios le dice, vos tenés que ir al este, hablarle a Nínive, y lo que hace es se sube a un barco y se va al otro lado. Ahora, la historia es tan conocida, se viene una gran tormenta, los marineros, la verdad que es como para hacer un estudio acerca del sincretismo de estos marineros. Terminaron haciendo votos y adorando al verdadero Dios, mientras antes oraban cada uno a su Dios. Interesantísimo, pero no es la historia de los marineros. Al final lo tiran al agua, porque le dicen, ¿quién sos vos? Le hacen como un programa de televisión. ¿De dónde venís? ¿Qué haces? ¿Quién te paga? Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Ese soy yo. ¿Cómo hiciste semejante cosa? Le dijeron. ¿Cómo teniendo un Dios que hizo el mar y la tierra lo desobedeces? Y Jonás dice, bueno, agárrenme y échenme al mar y el mar se calmará, porque sabía qué es lo que le pasaba. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Así que aquí está Jonás, desobedeciendo a Dios.
dice el texto, pagó su pasaje para alejarse de la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo huir de la presencia de aquel que él acaba de decir creó el mar y la tierra? Jonás se da cuenta que está haciendo una locura. No sé si cantaba, pero hay un salmo que dice, ¿a dónde me puedo huir de tu presencia? No puedo escapar. El coro dice, qué tonto es querer huir de Dios. Ahora, lo tiran al mar y Dios todavía tiene mucho que hacer con Jonás. Y para salvarlo, no para castigarlo, para salvarlo envía un gran pez. Y Jonás, en medio del agua, sabe que Dios es un Dios misericordioso. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 2. No es esto lo que yo decía cuando uno estaba en mi tierra, por eso me apresuré a ir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Así que quiero ubicarlos en la escena. Los marineros lo tiran por la borda, en medio del mar, que en el mapa figura chiquitito, pero es un mar muy grande. En medio de la tormenta, en medio de olas increíblemente grandes, como ahora va a describir en la oración, ahí está solo Jonás. ¿Alguna vez le pasó? ¿Alguna vez estuvo en medio del mar sin ver la costa? Yo contaba esta mañana que una vez me hice el vivo y me puse a nadar. Era muy calmo, muy calmo. Ahí estábamos, no sé en qué playa, muy calmo. Y me fui a nadar, pecho, el otro así, pasito, despacito. Y veía unos tipos que estaban más lejos, que yo digo, si esos llegaron, yo puedo llegar. Y después me di vuelta, y cuando me di vuelta, mamita, la gente se veía chiquitita y apenas se veían los médanos de la playa. Me agarró una pavura. ¿Qué hago acá? Ahora, en mar calmo, a uno que no es muy experto le da miedo. Imagínense, en medio de la noche, con un mar embravecido y Jonás sin salvavidas, sin motor fuera de borda, nada, a los manotazos en medio del mar. Yo no sé ustedes, pero les aseguro que me hubiera llenado de mucha angustia. Y es en ese momento de angustia que Jonás hace esta oración, que clama a Dios en medio de la angustia. Ahora quiero antes decirles que esta historia fue muchas veces criticada porque no se ha escuchado mucho más de esta historia. En primer lugar, el Antiguo Testamento confirma el hecho de que existió un profeta llamado Jonás. En 2 Reyes 14:25 dice, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Es decir, el libro de los Reyes da por hecho que Jonás existió. Pero el que confirma la historicidad de este relato es el mismo Señor Jesús. En Mateo capítulo 12, versículo 40 y 41, dice el Señor Jesús, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. El Señor Jesús menciona la historia de Jonás.
El Señor Jesús llamó a esta historia una señal. En el versículo 39 de este mismo capítulo dice: pero Él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pues no tendrán más señal que la del profeta Jonás. El Señor Jesús estaba diciendo, esta no es un evento normal, no es una cosa común. Es una señal del poder y de la misericordia de Dios. No tiene sentido en buscarle explicaciones científicas. ¿Podrá un hombre vivir dentro del vientre de un gran pez? ¿Cuánto oxígeno se necesita? ¿De dónde saca el oxígeno para sobrevivir 3 días? Es un milagro. De la misma manera que no podemos explicar científicamente los milagros del Señor Jesús, tampoco podemos explicar científicamente el milagro de que Dios mantuvo con vida a Jonás dentro del vientre de la ballena. Pero el mensaje de hoy tiene que ver con esto. Dios responde cuando sus hijos claman en medio de la angustia. Jonás estuvo no se sabe por cuánto tiempo sumergido en el agua, viviendo un momento de desesperación, manoteando lo que podía para sobrevivir, para salvarse, tragando agua salada como jamás tragó en su vida. Y en ese momento de angustia y desesperación, Jonás eleva una oración. Cuando leamos la oración, que es el capítulo 2, toma en cuenta que la angustia es el momento en el que él está en el agua y que la liberación es el momento en que él está dentro del pez, el refugio de salvación. Así que miremos la oración. Casi 15 minutos de introducción, mamita. 10:15 termino. Capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Él siente, estando en el vientre de ese gran pez, que Dios escuchó su oración. Y hermanos, este mensaje tiene esta intención en esta noche. Dios escucha la oración de aquellos que claman en medio de la angustia. Y yo sé que hay muchas personas que están mirando por internet. Cada día son más los que nos avisan que aquí y en otras partes del mundo siguen nuestra reunión y están escuchando el mensaje. Y a los que están en sus casas mirando el programa, o a cualquiera de los que estamos aquí, Dios nos quiere decir: yo conozco, yo escucho, yo sé de tu angustia, de tu necesidad, de tus problemas, de tus pruebas, de tu sufrimiento, de tu soledad, de tu dolor. Yo sé, yo escucho. Así que quiero señalar 6 cosas de esta oración. En primer lugar, Dios responde nuestro clamor cuando estamos angustiados, aún a pesar de que somos culpables. Jonás no estaba camino a Nínive cuando fue arrojado del barco al agua. Él estaba escapando de Dios. Él era culpable por ser desobediente. Por ser desobedientes que está navegando allí o sobreviviendo a los manotazos en medio del agua. Y quizá alguno de ustedes esté en problemas en este preciso instante por haber desobedecido al Señor. Dios te dio un mandato, Dios te dio una orden, Dios te hizo un llamado y vos le estás diciendo no. Estás yendo a contramano, a la distancia, al sentido contrario al que el Señor quiere que vos camines. Me encuentro una y otra vez con cristianos que me dicen: yo sentí en tal época que tenía que hacer esto, pero no lo hice.
Yo sabía que tenía que asumir tal responsabilidad de servicio, pero no lo hice. Mi comodidad, la vanidad ilusoria que ya vamos a mencionar, me atrapó más que obedecer al Señor. Así que no es extraño que muchos cristianos vivan momentos de angustia como un resultado de su desobediencia al Señor. Y la angustia en la que el Señor nos pone es no para castigarnos y dejarnos abandonados, sino para llamarnos la atención, porque el propósito de Dios es siempre de sanidad y libertad. Y en el versículo 2 dice: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Su angustia era resultado de su culpa. Ahora, no quiero decir que todas las personas que están enfermas sean resultado de un pecado. No, no es así. No es así. Ni tampoco sea resultado de falta de fe. Dios obra de maneras extrañas. Se enferma gente que uno dice, ¿cómo esta persona que está sirviendo al Señor, que es un santo hombre, se enferma? Dios hace cosas que la mente humana muchas veces no entiende. Pero lo cierto es que también hay muchas veces que estamos en momentos de sufrimiento, de escasez económica, de desencuentros familiares, de problemas físicos como resultado de nuestra desobediencia al Señor. Pero ¿sabes qué buena noticia es esta? Aunque hayas desobedecido al Señor, aunque estés con el agua hasta el cuello, o más arriba todavía, si clamás al Señor, Dios escucha tu oración. Como lo hizo también en el Salmo, lo dice también en el Salmo 107, versículo 10, algunos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de las aflicciones y las cadenas, pero pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios y despreciaron los proyectos del Altísimo. Dios quebrantó su corazón con trabajos pesados y caían y no había quien los levantara, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de toda su aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y puso fin a su aflicción y sus cadenas. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. No es la primera vez ni va a ser la última que escuchamos y leemos de que alguien que está en pecado y que como resultado de su pecado está viviendo una situación de desesperación y angustia, cuando ora al Señor, Dios lo escucha. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda cosa, Dios responde a nuestro clamor cuando estamos angustiados, aún a pesar de habernos ya juzgado. El versículo 3 dice, me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. ¿Quiénes lo echaron? Nosotros cuando leímos que eran los marineros los que lo echaron a Jonás al agua. No, pero Jonás dice, no me echaron los marineros, me echaste tú, Dios, porque yo merecía eso. Dios estaba enojado con Jonás por su desobediencia y Jonás merecía un castigo. Esto es algo que esta sociedad moderna no termina de entender. Cada decisión implica una consecuencia. Cada transgresión a Dios tiene consecuencias. Vivimos en un estado de anomia, en donde la ley prácticamente no existe, cualquiera puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Pero con Dios no es así. Con Dios, cuando desobedeces, Dios se va a hacer cargo de que te des cuenta que Él está molesto con tu desobediencia. Ahora, hermoso pensar que aunque el Señor lo castigó echándole al agua, sin embargo, en medio de esa desesperación y de esa angustia, Jonás clamó a Dios y Dios lo escuchó. Job 36:15 dice, pero Dios libra al pobre de su pobreza y en la aflicción le enseña a ser obediente. Y quizás Dios esté disciplinando tu vida, no sé cómo. Lo hace.
La disciplina de Dios no nos gusta, pero a veces nos damos cuenta que es necesaria. Queremos vivir una vida independiente de su voluntad y hacemos la nuestra. Y Dios tiene que pararnos. No va a utilizar este método de tirarnos al agua, pero utiliza otros métodos para sacudirnos y decir, mira, vas por mal camino, si seguís desobedeciendo vas a terminar mal, ¿por qué no parás? Ahora, Dios también responde nuestro clamor cuando estamos angustiados en las circunstancias que para nosotros se ven imposibles. Mire cómo Jonás describe ese momento. Es Jonás 2, no Job 2. Jonás 2. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Pobre tipo. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Qué manera poética de describir estar en medio de una tormenta, en medio de la noche, subir, bajar, no saber a dónde manotear algo para poder sobrevivir, y en esa angustia las algas se le enredan en el cuello. Una situación terrorífica. Pero a veces Dios permite eso. Y aún en medio de esa imposibilidad, porque yo pienso que en algún momento Jonás dice, bueno, ya está, ya fue, aquí me quedo, de esta no me salva nadie, pero Dios es capaz de sacarte, hermano, de la situación más difícil, de la que vos ni siquiera podés ver una salida. Dios tiene el poder de hacer lo imposible, sacarte del lugar de mayor angustia, mayor desesperación, mayor fracaso, mayor miseria, y en un instante sacarte, porque Dios hace milagros. Marcos 10:27 dice, Jesús los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. No sé en qué situación estés, de angustia, de dolor, de fracaso, mirando tu vida y dándote cuenta que aunque el mundo te pueda decir que las cosas te van bien, vos sabés que no estás bien. Y el resultado es que estás haciendo lo que vos querés y no lo que Dios quiere. Y estás viviendo una vida de un ateísmo practicante, un ateísmo diario. Esto es lo que lo viven la mayoría de los cristianos. Oran el domingo, pero después durante la semana hacen lo que se les ocurre, toman las decisiones que quieren sin consultar a Dios. Muchas veces, como resultado de eso, Dios te pone en una prueba de angustia. Pero Dios es poderoso y te puede sacar si vos clamás a Él. El mensaje de esta noche no es para señalar errores, defectos que todos tenemos. Esta noche es para proclamar que si clamamos en medio de la angustia, Dios escucha nuestro clamor. ¿Y cuándo? En el momento justo. Dice, cuando dentro de mí desfallecía mi alma, es decir, cuando ya está, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Cuando estoy perdiendo la conciencia, cuando ya me parece que está todo mal, me acuerdo, Señor, soy un hijo tuyo, me arrepiento de haberte desobedecido, me arrepiento de manejar mi vida como si yo fuera el dueño de mi vida, me arrepiento de no obedecer tu palabra, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando hacemos esta oración, el Señor viene
en el momento justo. No es cuando queremos nosotros. Es interesante esto, ¿eh? Muchos creyentes dicen, oré, pero Dios no me contestó. Seguí orando, Dios te está contestando, te está enseñando a tener paciencia, ya va a venir la respuesta. Y generalmente la respuesta no es como nosotros queremos, la respuesta es como Él quiere. Pero siempre Él hace la obra en el momento justo. Les contaba esta mañana una historia que conté varias veces, en un momento de angustia. 21 de junio de hace 34 años, 1977. Se me ocurrió ir con mi familia a Santa Teresita. La mamá de Adriana, el papá y la mamá de Adriana me prestaron una casita, ¿te acordás que tenían allá? Y fui con mis 3 hijos, Ezequiel tenía 6, Sebastián tenía 5 y Marilina tenía 3 años. Y yo tenía un autazo, un 4L. ¿Qué auto, el 4L? Ustedes saben, cuando yo veo un 4L que está lindo, digo, qué gana tener otra vez un 4L. Bueno, la pasamos bárbaro y el último día nos volvimos, el 20. Llegando a Dolores empezó a fallar. Me metí en la ruta 2, del año 77, no esta, ¿eh? Y cuando llegué a Lezama le dije a Noemí, no podemos seguir, es oscuro, hace frío, nos metimos en un hotel de mala muerte ahí. Al otro día me levanto y digo, ¿qué será? Una joya, nunca taxi. Arranqué y ya cerca de Chascomús empezó. Ahora sé, ¿saben cómo lo hubiera solucionado? Con un trapo mojado. Mire usted, con un trapo mojado con agua fría, ¿no es cierto, Guillermo? Le hubiera puesto sobre la bobina y se hubiera solucionado. Pero yo en ese momento sabía qué era. Llegué al puente ese donde había antes 2 atados de Marlboro, ¿se acuerdan? Llegué arriba y se me paró allí y largué el auto y quedamos allí. Bueno, todavía era tarde, eran las 4 de la tarde, había luz. Era el 21 de junio, el día más corto del año. Frío. Me lleva una persona y el mecánico de Chascomús me viene a buscar, me arrastran el auto, llegamos con la familia, pero el auto, no, yo no me iba, aunque me dijera que estaba todo bien, no, el tramo de Chascomús a Buenos Aires son 100 kilómetros donde casi no hay nada, ustedes lo conocen bien, no, dejo el auto y lo vengo a buscar mañana. Entonces salí a la ruta, digo, bueno, acá pasan micros todo el tiempo, micros y micros, no pasaba ni uno, claro, no era verano, era invierno. Y Noemí con los 3 chicos se metió en una caseta que había allí de policía, que estaba al costado de la ruta, frío. Y me empecé a agarrar una angustia. Señor, ¿qué voy a hacer con mi familia? Se estaba haciendo de noche, frío. Viene un colectivo, salgo corriendo. Hermano, me salvaste, tengo la... No, dice, no puedo subir ningún pasajero en la ruta. Fíjate en broma, ¿qué no vas a poder? No puedo subir, pero no me hagas esto, me estoy muriendo de frío. No puedo, hermano, atrás mío viene uno que sí te puede subir. Entonces yo lo veo venir, señor, y salgo corriendo. Estaba con una angustia, se me caían las lágrimas. Yo veía a Noemí abrazando a los chicos, una tarde de frío, ya se hacía de noche, Señor, dame. Y cuando estoy corriendo escucho, Juan Pablo, ¿qué pasa? Juan Pablo, por favor, vení. Y se me escapa el colectivo. Paré, le dije, ¿qué pasa? Dice, mirá, dice, hermano, necesito ayuda. ¿Qué le pasa? Le digo.
Estoy viniendo de Mar del Plata con el auto y me siento muy mal y no puedo seguir manejando y mi señora no sabe manejar. Y nos pusimos a orar que el Señor nos mandara un ángel para que nos manejara el auto hasta Buenos Aires. Créanlo o no, un Peugeot 404, casi 0 kilómetros. Y fui, traje a la familia, la subí, auto con calefacción, tenía chocolate y café. Y volví a Buenos Aires en un 404. Dios te contesta la oración de manera milagrosa. Lo bueno de la historia es que este hombre llegó el domingo siguiente a la iglesia, allí en la Avenida Libertador, y dice: hermano, les quiero contar, estaba en medio de la angustia, no podía manejar más. Y yo clamé: Señor, mandame un ángel. Y ustedes no saben qué ángel me mandó el Señor. Juan Pablo Ongarra. No. Dios hace milagros que me hacen parecer a mí un ángel. Y soluciona en una acción el clamor de dos personas angustiadas. Este es Dios. Lo hace a su tiempo. Si estás clamando, Señor, Señor, confía en Él. Él oye tu clamor. Salto una transparencia. Dios responde nuestro clamor cuando estamos angustiados. Y evidentemente responde muchas veces en etapas. A mí me solucionó el problema en un solo acto. ¿Yo qué quería allí? No se me ocurrió. Yo quería que el micro me parara y que pudiera subir el micro y que llegara con el micro. No sabía si me iba a alcanzar la plata a Constitución, y en Constitución iba a hacer algo, me iba a agarrar un taxi. No, el Señor tenía un plan mejor, un auto casi 0 kilómetros con calefacción y chocolate y café incluido. Pero a veces el Señor nos contesta en etapas. Jonás oró y le mandó un pez que se lo tragó. Usted dice, qué macana. No, qué macana. En esa época el Señor todavía no tenía submarino, no tenía velero con motor fuera de borda. Le mandó lo que tenía por la zona. Un pez. Se lo tragó y lo tiró ahí en la playa. ¿Vieron que Sergio leyó que el Señor curó a Dorcas en Jope? Esa es la playa. De ahí salió, de esa misma ciudad salió Jonás. Y claro, debe haber pasado por un momento por lo menos se debe haber bañado antes de ir a Nínive. O capaz que como no se bañó, la gente se convirtió, dice, mejor nos convertimos para que no vuelva a predicar más. Pero a veces el Señor nos lleva de a pasos. No pienses que porque no ves la respuesta instantánea y milagrosa de Dios, Dios no está en el control. Dios está contestando, está escuchando tu oración y Dios está saliendo al cruce. Y puede llegar a tu vida de alguna manera, con una palabra, con una canción, con un contacto nuevo. Quizás haya alguien aquí que esté buscando trabajo y ve todo negro y está en medio de la angustia y el Señor está haciendo tu trabajo, está haciendo su trabajo, Él está esperando que vos sigas clamando, Él te va a llevar al lugar donde Él te quiere llevar, porque Dios escucha la oración de los que claman en angustia. Quizás vos estés preocupado por alguno de tus hijos y estés orando al Señor, Señor, mi hijo, mi hija, no sé qué más hacer, no sé qué más puedo hacer. El Señor ve tu angustia, escucha tu oración y se hace cargo del problema. Y por último, Dios responde nuestro clamor cuando estamos angustiados para ganar nuestra lealtad y nuestro agradecimiento. Miren lo que dice Jonás 2, 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias. Esto es lo que él está haciendo, una descripción de lo de él.
Estoy siguiendo una vanidad ilusoria. Me voy a ir a Tarsis y Dios no se va a enterar dónde estoy. Pobrecita. Abandonan tu misericordia. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. La solución de Dios había producido un efecto en Jonás. Jonás entendió que si uno abandona al Señor, abandona su misericordia. Poneme la transparencia anterior, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Hermano, cuando vos te alejás de Dios siguiendo una ilusión, no solamente abandonás al Señor, abandonás la misericordia del Señor. Volvé atrás, arrepentite. Y entonces Él dice, yo con vos, con toda mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Por qué? Porque es evidente en la palabra de Dios una verdad, anótenla. Quienes son agradecidos son los mejores candidatos para recibir respuesta a sus oraciones. Dios responde las oraciones de todos, pero especialmente las de los que son agradecidos. Porque hay algunos creyentes que solamente saben decir, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. De 100 oraciones, 99 son te pido. Y nunca agradecen al Señor. Si estás en medio de la angustia, si estás en un problema, hace una cosa, pará, vamos a empezar a agradecer al Señor. Gracias, Señor. Tengo este problema, pero tengo familia, tengo salud, tengo preparación, tengo amigos, tengo la iglesia. Gracias, Señor. Empecé a mirar todo lo que el Señor te tiene para vos, empezá a dar gracias y preparás la mano de Dios. Dios contesta particularmente la oración de aquellos que son agradecidos. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Y con qué? Acciones de gracias. 2 Corintios 1:11, si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios. Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Hermano, este mensaje es para animarte a que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, invoques al Señor. Él escucha tu oración. Aunque vos seas el culpable, aunque Él ya haya emitido su juicio y te haya puesto bajo una disciplina, aunque la situación sea para vos casi imposible de solucionar, Dios contesta en el momento justo para que tu boca se llene de gratitud y renueves tu compromiso con Él. Jonás dijo, pagaré lo que prometí. Y si prometiste seguir al Señor, seguilo, cumplí tu promesa. Si prometiste servir al Señor, cumplí tu promesa. Si prometiste dar una ofrenda especial al Señor, no te olvides de darla. Cumplí lo que prometes. A ver, lo voy a decir en criollo. Cumplí cualquier promesa que hayas hecho. Y sea agradecido. Y la bendición de Dios va a estar sobre tu vida. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Quizá haya algunos hermanos que como Jonás estén en medio del mar en este momento. Algunos quizá no entienden por qué, porque no han cometido ningún pecado y han tratado de servirles al Señor, y muchas veces también nos pasa de pasar por momentos de dificultad, pero particularmente el mensaje de hoy es para aquellos que después de escuchar el mensaje el Espíritu Santo les está diciendo, a vos te pasa esto por tal cosa, yo no puedo saber, ni se me ocurre imaginarlo, pero Dios sabe. Y te habla y te dice, mira, esto, lo que estás viviendo, esta situación,
es porque no estás obedeciendo a Dios, estás haciendo tu voluntad, estás siguiendo a las vanidades ilusorias. Y lo que hay que hacer es pedirle perdón al Señor. Invoqué en mi angustia, dice Jonás, y Él me oyó. Clama a mí y te responderé. Cualquiera sea el caso, cualquiera sea la situación, Dios está con su oído atento, porque se deleita en ser misericordioso. El oficio de Dios es ser misericordioso. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje de aliento a que clamemos a ti, porque tú siempre escuchas las oraciones de tus hijos. Y si hay algún hermano aquí en esta noche que está en una situación difícil como resultado de su pecado y de su desobediencia, Señor, que este mensaje lo lleve a volver a ti, volver al lugar de donde comenzó a escapar de ti, inclinarse ante ti y entregarte otra vez su vida y pagar la promesa que hizo, Señor, para que tú puedas sacarlo de la angustia y ponerlo sobre tierra firme. Y si hay hermanos, Señor, que están viviendo momentos difíciles, enfermedad, escasez, y no hay un pecado en sus vidas, Señor, mostrarle que aunque pasen por el valle de sombra y de muerte, no tienen que tener temor alguno, porque tú siempre vas a estar con ellos. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Lo dejo libre hasta las 10:15. Gracias.